voy a empezar, primero voy a empezar al revés, voy a empezar por el equipo. Sin el equipo este trabajo no puede llevarse a cabo. Primeramente tengo que reconocer al trabajo de todo el equipo del COVID-19, que estuvimos ahí enfrascados en 2021 y principios del 22 con el Omicron, y también especialmente a Ana, Martín, Esther Lobato y Fátima Valero. Son los 3 residentes que tuvieron que meterse dentro de las historias clínicas de los pacientes para intentar evaluar cuál era la fragilidad de nuestros pacientes mayores por encima de 65 años, para evaluar los factores, la relación de esa fragilidad con esa evolución de los pacientes y con la sintomatología de los pacientes. Vale. Primeramente, la fragilidad. Muchos de vosotros que estéis aquí conocéis la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Bueno, lo conocemos de palabra, pero realmente el paciente es frágil, no es frágil, pero no sabemos realmente cómo se mide la fragilidad. Es un tema muy difícil, muy ambiguo, muy reciente, relativamente reciente, hace aproximadamente unos 20 años, menos, y en el cual se define, es el agente mayor, generalmente es el agente mayor, es la disminución de esa capacidad que tiene ante un estrés. Es la vulnerabilidad ante un estrés. Y esa vulnerabilidad ante un estrés, que es la fragilidad, se ha visto que se puede relacionar con mayor posibilidad de tener infecciones, o con mayor posibilidad, o con peor evolución de una cirugía, o con menor tolerancia a los medicamentos, inclusive con el ingreso hospitalario y también con la muerte. Entonces, aquí, ¿y cómo evaluamos la fragilidad? Bueno, pues yo digo ahora mismo que tenemos 7 escalas o 8 escalas, pues oye, ¿cuál elijo? Nosotros elegimos esta escala, la escala clínica de fragilidad, porque es la que podemos hacer de forma retrospectiva. Tiene una serie de ítems, tiene los 3 primeros, de 1, 2 y 3, son gente que son perfectos, que salen, andan, pasean, se mueven, un tipo de demás. Están los vulnerables, en los cuales pueden hacer todas sus cosas, pero se encuentran un poco torpe. Luego están los frágiles, que es el levemente frágil, que es la categoría 5 y 6, son aquellos que necesitan, cuando están en la calle, necesitan que vayan necesitan alguien para que le haga las cuentas del banco, para hacer determinadas cosas, porque están en la calle y están torpes. Y la fragilidad, digamos, más grave, más avanzada, son aquellos dependientes, en los cuales pues realmente están en casa, no salen de casa, necesitan ayuda para moverse por la casa, y los muy graves son aquellos que necesitan ser atendidos continuamente, y la categoría 9 es el que esperamos que fallezca en muy poco espacio de tiempo. Bien, pues después de esta introducción, vale, yo quería preguntar si este personaje, que habéis visto la película, la serie, ¿qué pensáis? ¿Frágil o no frágil? Frágil. Esa torpeza, esa necesidad de que alguien le ayude para hacer las cosas, es un paciente frágil. ¿Y pensáis que este paciente va a ir peor cuando esté ingresado? Pues eso es lo que quisimos saber, cómo eran esos pacientes en nuestros pacientes con COVID. Entonces, analizamos lo que he dicho antes, los síntomas y la evolución clínica en pacientes por encima de 65 años con COVID que no se habían ingresado, y revisamos las historias clínicas de todos aquellos que habían ingresado entre marzo y 31 de abril del 21. No tenemos más allá del 21, de esa fecha, porque bueno, ya dejamos de incluir los pacientes en la base de datos y nos será más complicado. Bueno, como vais a ver aquí, aproximadamente el 45% de los pacientes por encima de 65 años son frágiles, y de estos pacientes especialmente son frágiles aquellos que son por encima de 75 años, y especialmente más aquellos que son por encima de 85 años, son los que son más frágiles, lógicamente. Cuando vimos los síntomas de nuestros pacientes frágiles tenían menos tos, tenían ajustados por edad, sexo y otras variables que salían significativas en el análisis universal, tenían menos anosmia y menos disgeusia, referían menos mialgias y artralgias, y sí que tenían
ingresaban con un mayor síntomas de confusión, más aturdiditos los pacientes, ¿vale? Esto salió significativo en el análisis multivariado ajustado. Cuando vimos los parámetros bioquímicos, esto cabe un poquito más de discusión, si queréis lo podemos dejar para después, pues en determinados el dímero D era más elevado en los frágiles, el ProBNP también y la troponina T también. Hay que decir que no hablamos de personas mayores, ya de entrada son personas mayores, son las personas mayores que son frágiles. Y por último, en la evolución. En el análisis multivariado lo que encontramos es que la mortalidad fue mayor en aquellos pacientes mayores frágiles, tanto ajustados por variables clínicas como variables clínicas y analíticas. José Manuel, por favor, vamos terminando. Estamos ya. Y luego la readmisión. El reingreso solamente se asoció en aquellos que tenían una fragilidad moderada. Probablemente porque los pacientes muy frágiles no reingresan porque fallecerían probablemente en su domicilio tras el episodio actual. Bueno, yo creo que las conclusiones las he hecho y yo lo que quiero recalcar aquí en esta audiencia, esto es hecho gracias al trabajo de los residentes que no han podido presentarlo porque algunos ya han dejado la residencia, es que la fragilidad de mente es un instrumento que debemos llevar en nuestro móvil o en nuestro pocket y aplicarlo a nuestros pacientes mayores.